Hola, buenas con todos. El día de hoy vamos a utilizar estos materiales para realizar nuestro proyecto. Si aparecieran más materiales los vamos a ver en el video. Tenemos lo que es el lomo shaker para álbum de flores de almendro. Tenemos el shaker de la flor de almendro. Nuestra silueta de repujado con flores de almendro. Y la silueta de repujado de la flor completa de almendro. También tenemos vinilo copiel oro glitter y vinilo ecopiel perlado blanco. Aún no sé si utilizo los dos o solamente el perlado, pero se los pongo para que lo tengan. Y lo que es el bloc de primera comunión de niña. También tenemos lo que es la ecopiel rosa sakura. Ya tengo la ecopiel cortada para las dos tapas. Y ahora voy a pegar la ecopiel a mis tapitas de cartón. Vamos a terminar de forrar por dentro lo que es el borde de nuestras tapitas, ¿sí? Para eso he cortado todo alrededor con piquetitos para que al momento de doblar no tenga problema y no tenga arrugas. Entonces, así me quede lo más redondo posible. Si ustedes desean, pueden dejar un borde más largo porque ven aquí que creo que jale más de un lado que del otro. Pero la idea es que ya tenemos esto forrado. No se preocupen si su cartón es de 1,5 pulgadas como este, que es delgadito, porque luego con lo que son las siluetas vamos a darle más consistencia a la tapa y aún nos va a faltar forrar. Así que lo que hacemos ahora es forrar la segunda tapa y ya tendríamos nuestras dos tapitas bien forradas. Con nuestro vinilo para ecopiel en color blanco voy a forrar las dos piezas de mi silueta de Sakura, ¿sí? Y lo que serían los pistilos, eso lo voy a dejar aparte. Yo ya tengo precortado cómo es que va esta silueta y tengo acá un mat de silicona para no malograr mi mesa. Así que ahora voy a ir pegando o planchando poco a poco. Ahora sí, vamos a quitarle la protección que tiene nuestro vinil. Si al momento de despegar ustedes ven que hay una parte donde se esté despegando de su silueta,
pues lo repasarían en esa zona si es necesario. Bueno, ahora vamos a terminar lo que es nuestro shaker para tenerlo listo y ponerlo en la tapa. Tenemos ya la parte que tiene los polvos de embossing y le he hecho un orificio al centro. Tengo también la parte más alta, que es donde voy a poner lo que son los cristales o si no otros elementos, y también le he hecho un orificio. Y tengo lo que va a ser el fondo de mi shaker, que es este, donde voy a comenzar a pegar primero para poder echar lo que son mis cristalitos.
Ahora que tengo mi shaker listo y ya le hice el orificio en el acetato, tengo también lo que es mi silueta forrada y le he hecho un orificio al centro. Tengo mi tapa y también tengo un orificio al centro. Lo que voy a hacer es un shaker movible y los pétalos de esta parte de la silueta también movibles. En mi brad, que es un brad de librería de los grandes, o les dicen chinche mariposa, em, también le puse el mismo tono de dorado que le puse a mi Sakura Shaker. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es ir pasándolo uno por uno para probarlo y poderlo pegar bien. Igual entre las capas tengo aquí algún acetato que le hice un orificio como para ver si queda mejor y más movible poniéndole estos acetatos. Y ahí está nuestra tapita que está movible. Ahora voy a proceder a pegar esto y voy a forrar mis tapas por la parte interior. Para el costado de mi lomito voy a utilizar el acetato que tiene estas, ¿cómo se llaman? Dientes de león en oro rosa. ¿Sí? Y voy a pegarlo dejando un aproximado de media pulgada. Y ese sería lo que va a ser mi lomito. Voy a pegarlo con pegamento para acetato. También lo pueden poner con cinta de doble faz. Les enseño con cinta de doble faz. Igual va a tener pegado encima este papel, así que vamos pegándolo. Voy a dejar la media pulgada y voy a forrar también para adentro para que donde ponga el papel también quede bien pegadito. ¿Sí? Ahí está. Listo. Volvemos a ver dónde queremos que sea como la parte del costado del lomito y ahí lo vamos a pegar. Se van dando cuenta que acá me queda una parte que no está pegada. Es ahí donde voy a poner un poco de pegamento para acetato en el borde, ¿sí? Y así nos aseguramos de que quede bien pegado este lomito, ¿sí? Este hay que darle un minuto para que vaya reaccionando. Y ahí. Ahora, en lo que es el forro, voy a ponerle de frente un forrito en tono rosa y luego vamos a decorarlo con algún bolsillo o algún marco en el color de los colores de la colección. Normalmente les digo que pongan la cola directamente en el cartón, pero en esta ocasión vamos a tratar de hacerlo directamente. Normalmente les digo que pongan el pegamento directamente en el cartón, pero en esta ocasión vamos a hacerlo directamente en nuestro forro que va a ser la cartulina. Antes de seguir con cinta de doble faz, sí voy a pegar las cintitas que va a llevar de cierre mi algoncito, ¿sí? Siempre lo pego con cinta de doble faz, aseguro con
cola, pero siempre con cinta de doble faz, así no se me mueve y queda como doblemente agarrado. Voy a ponerlo al centro y después la otra lo voy a poner igual. Creo que está un poco corta ahí. Listo. Aquí encima lo que hago es poner otra cinta de doble faz. Pongo mi otra cintita que va a ir aquí. Y ahora sí, en esta parte de la cinta sí voy a echar cola, chicos. ¿Sí? Acá sí. Me aseguro de que esté la cola dentro del borde de la tapa. Pero acá sí voy a echar la cola. Dejo aparte un ratito y voy a ir pegando mi tapita. Para el lomo, creo que no le puse las medidas, seguro que se las voy a poner ahí. Tiene 4 pulgadas de largo por 2 de ancho. Ahora, el centro del lomito tiene pulgada 1/4. Y vamos a hacerle 4 orificios, un cuarto hacia adentro, un cuarto hacia adentro y un cuarto hacia adentro también del doblez. ¿Sí? Esos los voy a perforar con mi Big Bite porque es para poner estas argollitas que me van a tomar los papeles dentro. Y ahí, ¿sí? Entonces ahí es donde van a ir agarrados los papeles interiores. Lo que voy a hacer ahora es en la parte posterior. Recuerdan que tenemos 2 detallitos más. Voy a pegarlos de una vez. Sería esta la parte que venía encima de mi silueta, solo que la voy a poner para decoración en la parte de atrás y los pistilos los voy a poner encima. Ahora ya tendríamos lo que es el álbumcito, o por lo menos lo que son las tapas. Ya nos faltaría solo rellenar con las hojas y alguna decoración. Para el interior de mi álbum, lo que tengo es un marquito que va a ir aquí como decoración. Y voy a ponerle este bolsillito en la parte posterior. Vamos colocando eso primero. Para las hojas internas ya tengo aquí preparado
algunas, como para la tapa de lo que va a ser la parte de mi álbum, un círculo en cartulina rosada muy parecida a la de la encuadernación y la tarjeta de mi primera comunión. Luego dentro tengo varios papelitos que ya tienen sus perforaciones, donde he hecho algunos marcos y ahora les enseño a hacer los marcos que van en la parte posterior, ¿sí? Todos son marquitos. Va a haber un marquito por cada una de las hojas, o una de las caras, mejor dicho, y por detrás también. Luego al final vamos a tener lo que es el libro de firmas, también con su tapita de cartulina en rosa. El libro de firmas ya está perforado también, está todo en cartulinas blancas. Y este de aquí como para proteger la última hoja. Ahora lo que les voy a enseñar es cómo hago para pegar las tarjetas y cómo pego los otros marquitos. Una vez que ya tenga todo eso, les enseñaré ya el álbum terminado con la decoración. Tengo dos recortes de 12 de alto por 11 de ancho. Y ahora lo que vamos a hacer es ir marcando un cuarto a cada lado en ambos. Esto me va a servir para pegarlo con el otro porque vamos a hacer con esto la bolsita. Y ahí voy a marcar en la marca de 1,5, ¿sí? 1. Ahí. Ahora, ya tengo ambos lados. Lo que me faltaría marcar sería para el fondo. Aquí voy a marcar a 2. Lo mismo haría con la otra. También tengo un pedazo que está cortado a 8 por 4 1/4, que es un retazo que me quedó de los recortes anteriores. Y esto me va a servir para la tapa. Al de aquí le hice una marca a 1 pulgada porque es lo que va a ir pegado en la parte de atrás de mi bolsita, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es decorarle las esquinitas haciéndole unas perforaciones. Ahora voy a cortar mis dobleces que tengo acá hasta mi marca para la base, ¿sí? Estos dobleces de aquí, los de abajo, antes de pegar, antes de hacer nada, ¿no? Ya que tengo mi línea de doblez para la base, lo que sí voy a hacer es marcar por la parte interna de este papel, ¿sí? Ahí dobladito, si quieren lo pueden doblar o si no lo marcan ahí. Una línea
por donde voy a hacer el recorte de este cuadrado. ¿Ok? Porque voy a recortar. Por dentro voy a ponerle un acetato delgado. Y por fuera va a ir esta silueta ya pintada con tinta. Entonces ya tengo marcado por dónde voy a cortar y ahí lo voy a cortar con mi cúter. Vamos a necesitar para tapar la ventana que hemos hecho un acetato de 8 por 9 más o menos. Si quieren pueden dejarlo 8, pero me pareció muy justito. Así que prefiero pegarlo más y asegurarme de que no se va a salir. Ahora voy a pegar cruzando esta línea que hicimos un lado con el otro. Voy a pegar acá atrás lo que es la tapa de mi cajita. Asegurarnos de que no sea en la parte de acá abajo, sino en la parte de arriba, ¿sí? Ahora que ya tengo mi cajita, puedo medir hasta donde quiero la tapa y ahí le voy a dar un doblez, ¿sí? Entonces voy a marcar acá. Y a mí me está midiendo 2 pulgadas. Y ahí tendríamos nuestra cajita. Acá le voy a poner algunas decoraciones, pero esta es la parte básica para que puedan hacer la cajita y poner el árbol. Para nuestra cajita del rosario voy a utilizar el shaker de lomo, que también ya lo tengo acá entintado. Pero no vamos a utilizar esta parte porque la cajita se ve a través. Entonces vamos a ponerle otro acetato en la parte posterior. Los cartones que necesitamos son de 11/5 por 5/5 para la tapa. Y para la parte de abajo de la caja, 7,5 por 12, que es el máximo que tenemos en cada uno de los papeles.
Para la tapa de nuestra cajita vamos a hacer el primer doblez a cada lado de 3/4. Y luego vamos a hacer de 1 pulgada, que me va a dar a 1 pulgada 3/4. ¿Sí? ¿Mm? Esos serían los costados. Ahora, para la base y la parte superior, lo mismo. Vamos a marcar 3/4 y 1 pulgada. Para lo que es la base, lo que vamos a realizar son 2 dobleces también a lo ancho, ¿sí? Vamos a realizar 1 pulgada 1/4. Y luego vamos a hacer 1,5 pulgadas, que me da a 2/3. Ahora, en la base y en la parte superior, solo voy a doblar aquí media pulgada, ¿sí? Porque por el largo de la cartulina no me permite más doblez interno. Y voy a doblar acá a 1,5, es decir, en la marca de 2 pulgadas. El interior de la parte inferior, es decir, la que va a guardar el rosario, queda de 2 pulgadas por 8. Y en la tapa quedaría de 2 pulgadas 1/8 por 8 pulgadas 1/8. En el caso de la tapa, lo que sí voy a realizar es marcar dónde tengo que cortar el recuadro para que se pueda ver hacia el interior.
Ahora que ya tengo la cajita lista, voy a ponerle la parte del shaker. Ya tenemos listas las tres partes de este proyecto. La cajita que va a llevar el rosario con su shaker, que se ve a través de la tapita. Lo pueden observar. Quise ponerle la misma cinta que le he puesto a todos. Tenemos aquí la cajita que ya está decorada. ¿Sí? Le puse la palabra amor a la niñita y le puse las alitas de ángel. También acá tenemos el niñito, justo en la zona donde vamos a poder cerrar y abrir la caja. Y en el caso del alboncito, ya lo tengo decorado. Aquí está su shaker. En esta parte de aquí, una tarjeta para que puedan poner la foto de la niña del día de la primera comunión. También aquí para que ponga los datos. Uno de los circulitos que venían para recortar. Y a todos los sobres le he puesto tarjetoncitos para que puedan poner fotos tanto ahí como detrás del tarjetón y puedan aumentar la cantidad de fotos que se pueden poner por cada uno de los sobrecitos. ¿Están? Se pueden ir cambiando los papeles de lado justamente por las anillas. Se podrían aumentar también, pero como he puesto los sobrecitos y tienen grosor y además al momento de poner también las decoraciones le da un poquito más de grosor, con las 5 páginas que he puesto aquí tengo más que suficientes, pero como les dije, se pueden ir poniendo más si ustedes consideran de no ponerle volumen en estos detalles que hemos puesto, o si el sobre solo lo hace en plano, como el de la portada, ¿no? Acá también iría otra tarjetita. Y esta es la zona ya del libro de firmas, donde tiene solo los papeles ya recortados. En la parte de atrás tenemos el bolsillito, donde tengo para guardar este tarjetón o otras tarjetas chiquitas. Y ya estaría todo. Entonces aquí todavía pueden ponerle algún detalle e ir colocándole las fotos, etcétera, ¿no? No le puse ninguna frase en la parte de aquí, por eso se la puse acá adentro en, en Chipboard, porque la idea es que esto quede como interactivo. Entonces si yo ponía una frase acá, se iba a ver como de cabeza. Pero si ustedes hacen esto sin mover y solo hacen movimiento en una, o viceversa, podrían poner la frase aquí y hacer que la parte de arriba del chipboard sea la que se moviera y no la de abajo. Espero que les haya gustado y cualquier consulta ya saben que la pueden dejar tanto en el video de Cora como luego en mi canal. Muchas gracias por acompañarme.